el mundo deje de estar enfadado con nosotros y, sobre todo, que sea inclusivo. Y hay una frase que a lo mejor a lo largo de la conversación no gusta a algunas empresas y es el tema de tener unos beneficios económicos cada año a más, cuando yo sé, Antonio Turiel, investigador del CSIC, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo sé que eres un fiel defensor, que quizás hay dos aspectos que luego lo abordaremos, que es, uno, que tenemos que consumir menos energía y, dos, que no todo beneficio vale en la sostenibilidad. Ahora abordamos todas estas cuestiones, pero para entrar rápidamente en materia, porque el tiempo corre, y como soy de radio vamos a hacer lo más conciso posible para dejarte a ti escucharte, que es para lo que han venido aquí las personas que están aquí y que nos ven por streaming. Sostenibilidad es una palabra que se llena la boca en empresas, en la sociedad, los medios de comunicación. Lo primero clave, no hay marcha atrás, a pesar de algunos partidos políticos, ideas y propuestas que escuchamos hasta en el Parlamento Europeo, ¿no? Bueno, yo creo que el problema que hay con la sostenibilidad, efectivamente, es que es un concepto muy manoseado, ¿no? Entonces, hay que entender primero qué quiere decir sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad quiere decir simplemente, esto ya se definió en el año 91, pues no utilizar más recursos de aquellos que realmente podemos volver a recuperar al año siguiente y no contaminar más de lo que el planeta puede absorber. Parecen ideas sencillas, pero es que no lo estamos haciendo ni de broma. Quiere decir, si simplemente miramos las emisiones de CO2, este año se marcará el máximo de emisiones históricos. Tenemos varios problemas que están coordinados y que ponen en peligro ya no la sostenibilidad de la especie humana en el planeta, sino la continuidad de la especie humana. Es que tenemos que enfrentarnos al mismo tiempo a diversas crisis y normalmente solo nos fijamos en una de ellas. Entonces, hablamos mucho del cambio climático, que es una crisis gravísima, existencial, pero tenemos una crisis de recursos, una crisis de pérdida de biodiversidad, una crisis de contaminación rampante que amenaza también a nuestras propias vidas y crisis con el agua y otros muchos efectos. Entonces, al final, yo creo que es bastante importante darse cuenta de que la manera lógica de abordar estos problemas es de una manera integral, todos a la vez y no de uno en uno, porque si no corremos el riesgo de que nos focalicemos en un problema y descuidemos los otros. Y, por cierto, tengo que hacer un inciso. El planeta no está enfadado con nosotros. De hecho, a veces se dice que la vida en el planeta está en peligro. El planeta pasa por cosas bastante peores que nosotros. Realmente, lo único que está en peligro es la existencia de la raza humana. Es lo único que está en peligro. Y es por eso que nos importa y por eso tenemos que actuar. Pero realmente aquí nadie va en contra de nosotros más que nosotros mismos. Vamos a ir de lo general al particular, es decir, de las ideas o propuestas que hay al día a día nuestro, porque nosotros también somos culpables, podemos afectar en nuestro entorno el tema de la sostenibilidad. Tema importante. Ayer mismo, bueno, tranquilo porque no vamos a explicaros el acuerdo de transición energética ayer, porque ni los ministros en su rueda de prensa ayer por la noche, puedo atestiguaros que cada uno decía cosas distintas, pero sí se abordaba el tema de poner un límite a ciertas medidas, el uso, por ejemplo, de automóviles motores de combustión, el tema del diésel, que lo comentábamos entre bastidores, que es mucho más que el automóvil, mucho más que la agricultura, es también la industria que nos afecta. 2030 se baraja, quiero recordar, si la memoria no me equivoca, que para mayo, junio tenemos elecciones europeas el año que viene. Por lo tanto, la composición del Parlamento Europeo marcará para la Comisión las medidas que tiene que adoptar en el tema de transición ecológica. Poner un límite, una fecha, es el objetivo, y dejar todo a última hora, que no es una tradición solo española por lo que se ve. La gente se suele fijar mucho en el tema del coche porque, claro, es la cosa que tú utilizas en tu día a día y te afecta mucho a tu manera de vivir y de moverte y de relacionarte y demás. Yo creo que los planes que tiene la Unión Europea para la sustitución de los coches de motor de combustión interna es bastante acelerado, pero es por un motivo que nadie comenta o que se comenta en voz baja. Lo ves en algunos diarios económicos, pero poquito, ¿no? Y es que la producción de petróleo del mundo ya está cayendo. Esto se sabía desde hace 50 años que iba a pasar a principios de este siglo y ya está pasando. El máximo de producción de petróleo crudo convencional, que es el petróleo de toda la vida, fue el año 2005, hace 18 años. En ese momento se producían 70 millones de barriles diarios y ahora ya solo se producen 60. Ha caído un 14% y la tendencia es a seguir cayendo. Pusimos otras cosas que más o menos se parecían a petróleo para sustituirlo, como pues el fracking de los Estados Unidos y Argentina, los petróleos extrapesados de Canadá y de Venezuela, los biocombustibles, y con eso conseguimos remontar un poco hasta el 2018.
Y ya estamos cayendo, ya ha caído un 5%. Pero lo que cae dramáticamente es el diésel, porque el diésel es lo más difícil de producir. En este momento en el mundo se produce un 30% menos de diésel que el año 2015. Hay muchos países que están racionando el acceso al diésel. Argentina va a perder una parte de su cosecha por falta de diésel. Va a haber racionamiento de diésel, porque lo está viendo en otros países. Va a pasar aquí. Va a pasar aquí. Es una cosa que es inevitable. Y el diésel, el problema es que es industria. El diésel fundamentalmente es transporte, es minería, es agricultura y no tenemos sustitutos válidos para esto. Ni camiones eléctricos, ni máquinas, no tenemos sustitutos para eso. En algunos casos se puede hacer alguna cosa, en la mayoría de los casos no se puede hacer nada. Bueno, en transporte lo más efectivo es el tren electrificado, yo siempre lo digo, que para mí es el vehículo eléctrico por excelencia, aunque nadie habla de él. Entonces, el problema está aquí, está allá, y por el lado en el que nadie mira, que es por el lado de los recursos. Eso no quiere decir que los problemas ambientales no sean graves, lo son muchísimo, y en particular el cambio climático, os estáis dando cuenta de que está pasando algo raro este año. La temperatura del aire ha subido mucho, la temperatura del mar ha subido mucho. Vamos a acabar este año probablemente por encima del grado y medio de los objetivos de París. James Hansen, que es un climatólogo de la NASA, ahora ya jubilado, dice que seguramente pasaremos de los 2 grados antes del 2030. 2 grados, para que las cosas queden claras en el contexto de España, implica que las temperaturas máximas en verano serán habitualmente de 50 grados. Entramos ya en el territorio de temperaturas incompatibles con la vida. Entonces, esto hay que entenderlo. Es decir, los problemas ambientales son graves, implican una reacción inmediata y urgente. Los problemas de recursos están y nadie quiere hablar de ellos, porque todo el modelo que tenemos es un modelo productivista y extractivista. Y entonces pasan las cosas que pasan. Viene una guerra en Ucrania, falta electricidad, falta energía, ¿y qué hace Alemania? Recurre al carbón. ¿Vale? O sea, con lo cual queremos decir que, bueno, que nos importa el tema hasta donde nos importa. Pero es que el petróleo ya ha empezado su curva de descenso, el carbón está a punto de empezarla, el gas le falta un poco a tal, y el uranio es lo que más rápido cae. Por eso realmente no hay una alternativa nuclear. La extracción de uranio en el mundo ha caído ya un 23% desde el año 2016, en línea de lo que ya se preveía con los modelos geológicos. De esto nadie habla. Porque si habláramos de esto, tendríamos que empezar a hablar de cuáles son los modelos realmente viables para lo que tenemos que hacer a continuación. Pero nadie quiere hablar de esto porque es muy incómodo. A mí me sabe mal porque yo soy el que he venido a chafaros el desayuno, ¿no? Quiero decir, porque he venido a deciros las cosas incómodas. Pero pensad una cosa, yo soy físico trabajando en un instituto público. Yo he venido solamente a deciros la verdad. Entonces, la cosa es clara. Tenemos que entender los desafíos que tenemos. No es el fin del mundo, no lo es. Pero, evidentemente, tenemos que tomárnoslo en serio y emprender cambios importantes, que podemos emprenderlos, pero hay que hacerlo, ¿eh? La gente me dice, bueno, no hay tiempo para nada, estamos perdidos. No es verdad. Sí que hay tiempo. Lo que no hay tiempo es para perder el tiempo. Y este es el mensaje más importante que yo querría transmitir. Hay que hacer cambios, hay que hacerlos de verdad, no de boquilla. Sí, comentas que no hay que perder el tiempo. El panorama que has puesto del motor diésel, es verdad que lo miramos todo de manera local, en España, en Europa, ha caído bastante, porque pensamos en el automóvil, es como comentabas, a lo mejor la gente se da cuenta, en nuestro anterior ponente lo decía claramente, en el sector agrario, a lo mejor nos enteramos de que hay sequía cuando no tengamos cerveza, pero no hay que llegar a ese extremo, pues lo mismo, a lo mejor cuando no puedas en tu surtidor echar combustible al vehículo, hemos llegado tarde. ¿No hay alternativas? ¿Biocombustible puede ser solución? ¿O desechamos las renovables, las energías renovables en el sector del transporte y de la industria? ¿O esto supondrá otra inversión excesiva? No queda ninguna duda que tenemos que hacer una transición a un modelo 100% renovable. Eso está claro, ¿eh? Es decir, de aquí a unos años, ya por los dos problemas que tenemos, los ambientales por un lado y los de agotamiento de recursos, está claro que tenemos que ir a un modelo que tiene que ser 100% renovable. Eso no hay ninguna discusión. Pero que todo sea renovable no quiere decir que sea la misma cantidad que ahora. Y un poco la falacia en la que está subida esta sociedad, que es muy peligrosa, porque puede causar mucha desilusión y puede causar mucha rabia cuando las cosas no sucedan de la manera que se está vendiendo, que se está previendo, es que a lo mejor ese 100% renovable es menos que lo que tenemos ahora. Pero no es importante si es menos, lo importante es si es suficiente, si es adecuado, si sirve para satisfacer nuestras necesidades. Y sí, podría servir para satisfacer nuestras necesidades, aunque sea menos. Tú decías los biocombustibles. En este momento se destina el 5,5% de todo el cereal del mundo y el 8% de todos los aceites vegetales a la producción de biocombustibles y se producen 2 millones de barriles diarios sobre los 100 que se consumen. Si destináramos toda la cosecha de cereales y todo el aceite vegetal a producir biocombustibles, produciríamos solamente 15 millones de barriles, un 15% del consumo total, y no tendríamos nada para comer ni dar de comer a nuestro ganado. Los biocombustibles pueden ayudar, sí,
pero a la escala que pueden ayudar, de una manera moderada, complementando, no siendo la base de nada. Las renovables, por supuesto que la energía del sol, del viento y la energía hidroeléctrica son energías, o hidráulica en general, son energías que tenemos y podemos aprovechar. Sin embargo, estamos vendiendo la idea de que somos capaces de producir tanta energía con estos sistemas y además una energía que vamos a ser capaces de aprovechar exactamente igual que aprovechamos la energía fósil en este momento. Y eso, desgraciadamente, no es verdad. Eso, desgraciadamente, no es cierto. Todos estos sistemas que estamos discutiendo son sistemas destinados a la producción de electricidad. La electricidad está muy bien, pero en el conjunto del mundo es el 20% de toda la energía final. Cuando hablamos de la transición energética, todo el rato hablamos de electricidad y daría la impresión de que la electricidad es la forma de consumir la energía más habitual, y no lo es. Es la minoritaria, incluso en España. En España es el 23,6%, pero depende del año un poco. Estamos en un sistema que en el fondo es minoritario. Y luego hay otra cosa que curiosamente nadie comenta. El consumo de electricidad en España, en la Unión Europea, en el conjunto de la OCDE, cae desde el año 2008. No es algo que haya empezado a pasar ahora. Cae desde hace 15 años. Cae por los procesos de desindustrialización, de deslocalización, un poquito por la eficiencia, pero fundamentalmente por los cambios en el sistema económico que ha habido. Y no se está consiguiendo sustituir. Se está diciendo, vamos a ir a los coches eléctricos, no hay materiales suficientes para implantar tantos coches eléctricos como se querría, o vamos a ir al hidrógeno, que es un vector ineficiente y peligroso. Se sabe que se pierde mucha energía en la formación de hidrógeno, depende del uso concreto que se le dé. El hidrógeno tiene sus usos, pero no es la panacea, no sirve para todo. Entonces, estamos vendiendo esta idea de que vamos a hacer una sustitución que realmente a día de hoy no tenemos ni idea de cómo se hace. No solo eso, a mí me hace mucha gracia, hablamos del problema del cambio climático y entonces hablamos de los informes del IPCC, del panel intergubernamental del cambio climático, y hablamos de los escenarios de CO2 y demás, escenarios, por cierto, muy moderados. Viendo lo que estamos viendo en el último año, da la impresión de que esto va más deprisa, mucho más deprisa de lo que estaba previsto, porque los modelos son muy conservadores. Y, sin embargo, hay cosas que dice el IPCC que nadie se lee, aparentemente. En la última revisión del Grupo 3, del Grupo de Mitigación, que salió en abril del 21, allí se dice explícitamente, que es un informe de 1.800 páginas, yo entiendo que la gente no se lo lea, pero ahí se dice explícitamente que el hidrógeno verde no está maduro para su implementación masiva y seguramente no va a estar en décadas. Entonces, esta parte la hemos ignorado. Me parece bien que se trabaje con hidrógeno verde, me parece bien que se haga desarrollo, pero no podemos prometer una panacea que a día de hoy no lo es y que seguramente no sea nunca para todo. Tiene sus usos, como todo. Al final, la solución es un patchwork. Es un poco de esto, un poco de aquello, un poco de más allá y mucho de reducir nuestro consumo del etéreo, nuestro consumo espurio. Tiene mucho de eso. Porque al final esta es la manera real de conseguir estar en un equilibrio con los recursos que nos da el planeta y con el impacto ambiental que causamos en el planeta. Pero esta es la otra cosa de la que no hablamos, porque lo que orienta todas las políticas de todos los países es el crecimiento. Entonces, si hay que crecer, inevitablemente hay que consumir más energía, más materiales, más de todo. Y esto es lo que no se quiere entrar a discutir, pero es que esto es realmente casi lo único a lo que tendríamos que discutir. ¿Las renovables servirán? Sí, en su justa medida. Sí, para lo que sirven. No para todo. Y no para mantener un nivel de consumo exagerado como el actual. Entonces, ¿no son el vellocino de oro que muchos fondos de inversión pensaban en las renovables? Bueno, el problema que pasa, hay que tener mucho cuidado siempre con las inversiones públicas. El problema que ha habido es que con los fondos Next Generation en particular ha habido una inyección de dinero muy grande porque, claro, a nivel de la Unión Europea ha habido mucho miedo, muchos problemas, porque además ya estábamos viendo que venía una grave crisis asociada a la escasez de recursos. Esto ya en el 2019 era muy evidente, vino la pandemia, que lo que hizo fue agravar los problemas, evidentemente. Y entonces se ha pretendido un escape hacia adelante, una salida adelante, dando una patada en forma de un montón de millones de euros, ¿no? Y bueno, yo creo que en esto hay que tener siempre un poquito de cuidado, ¿no? Porque a mí me hace gracia, yo trabajo en un laboratorio de investigación, yo trabajo mucho además en sistemas de tecnología, trabajo mucho con la Agencia Espacial Europea en particular. Y a veces la impresión que tenemos desde la academia es que se piensan que si nosotros somos una máquina de convertir dinero en inventos, ¿no? Y las cosas no son así, porque la ciencia pues, tiene sus plazos contemplativos, las cosas necesitas tiempo para entenderlas, y a lo mejor nunca llegas a conseguir aquello que pretendes, a veces incluso porque a lo mejor es imposible. En ciencia se han demostrado que hay cosas que son imposibles de hacer, ¿no? Y esto parece que nunca entra, ¿no? Pero hay una visión, me permitirán los economistas de la sala y que no se me ofendan por esto, pero hay un chiste que yo a veces hago sobre esto, ¿no? Que es la visión dominante a veces en la economía, que es que un economista es un señor que se piensa que si una mujer puede parir un niño en 9 meses, pues 9 mujeres lo pueden hacer en un mes. Entonces, claro, esto no funciona así. Las cosas tienen sus tiempos, sus necesidades de adaptación, sus tiempos de evolución y además hay que aceptar que hay cosas que no se pueden hacer.
a veces demostramos que hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, yo creo que es bastante imprudente en el momento actual, con todos los problemas que tenemos tan graves, pensar que va a aparecer un milagro tecnológico solamente porque nos resultaría súper conveniente que pasase. La naturaleza no tiene ninguna obligación de darnos aquello que creemos que nos merecemos. Yo creo que tendríamos que ser un poquito menos arrogantes, comprender los límites en los que estamos, optar por aproximaciones más prudentes, vamos a salvar los muebles, vamos a conseguir que esto no se deteriore más y luego, oye, todo lo que se innove, todo lo que se hace, porque hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando, hay que seguir innovando, sin duda. Todo lo que venga de más, fantástico, lo aprovecharemos, pero de momento, con lo que tenemos, aseguremos que esto no se va al garete, porque, cuidado, sabemos que podemos irnos al garete, ¿eh? Si hacemos las cosas mal, deliberadamente mal, conscientemente mal, profundamente mal, sabiendo que las hacemos mal, pues obviamente van a seguir mal. Entonces, no tenemos por qué seguir por ese camino. Tenemos que hacer un cambio radical de la manera de pensar y de comportarnos como sociedad. En esta sociedad de las redes sociales, me has recordado un chiste que está en el Congreso, que ahora no lo voy a decir porque es políticamente incorrecto, sobre vida inteligente y políticos, o sea, pero ahí lo puedo hacer y puedo leer. En estas redes sociales los políticos buscan siempre soluciones rápidas en las reuniones, en las cumbres que haya de la Unión Europea, lo vimos ayer por la tarde-noche en Luxemburgo, para buscar lo que tú decías, esas soluciones, esa panacea. Europa, en teoría, necesita 140.000 millones, afirman, 140 millones de euros para tener independencia energética propia y no depender. Este dato es verídico, los políticos han hecho sus cuentas, pero por lo que tú estás comentando va a ser mucho más complejo todo, ¿no? Bueno, es que yo cuando oigo estas cosas es, pues por ejemplo, por ponerlo en el caso concreto de España, cuando lees el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que está bien, que es una hoja de ruta hacia lo que tendría que hacer España para conseguir cumplir sus objetivos con respecto al cambio climático. Pero el problema de todos estos informes y de todas estas es que siempre empiezan de la misma manera. España necesita no sé cuánta energía, Europa necesita no sé cuánta energía. Yo, sinceramente, pues no sé cuánta energía necesita España. Entre otras cosas porque España es un territorio, no necesita, no siente ni ve ni padece. Quienes necesitan son los españoles y las españolas que viven dentro de ese territorio. Entonces, tendríamos que empezar por aquí. Entonces, cuando se dice España necesita, lo que se está diciendo es, para mantener el actual sistema económico tal cual y hacer las cosas tal cual las estamos haciendo y como proyectamos que van a crecer, sería necesario tener toda esta energía. Al margen de si podemos tenerla o no. Es que a mí, como físico, eso es lo que más me maravilla de todo, porque yo lo que estoy viendo es una serie de problemas, de dificultades técnicas que hace años que estamos hablando de ellas, que no sabemos cómo resolver, que sinceramente no las sabemos cómo resolver y que las sabemos que existen. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero abordar estas cosas. Y yo, insisto, creo que lo que se tendría que hacer es la prudencia. Lo de la independencia energética de Europa es facilísimo de conseguir. Oye, si no consumimos nada, somos independientes de todo. Esa no es la idea, evidentemente. Entonces, lo que se tendría que discutir es qué es lo que es razonable y factible pensar que Europa puede conseguir con sus propios medios, teniendo en cuenta que no es un territorio abundante en recursos naturales. Y no olvidemos, estos modelos de transición que se nos están proponiendo dependen de un montón de recursos que aquí no tenemos, de litio, de manganeso, de neodimio, de níquel, de cobalto, incluso cobre, que el cobre mismo, que es la base de la electrificación, comienza a escasear en el planeta porque estamos llegando a sus máximos de extracción posibles. Bueno, pues en vez de esto, decir, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, que seguro que se pueden hacer muchas cosas, sobre todo con mucho reciclaje también, y bueno, pensándolo muy bien. Y una vez que veamos lo que podemos tener, discutamos con eso qué es lo que es razonable tener y a partir de aquí mejorar, a partir de aquí progresar, por supuesto, nunca quedarse igual. Pero si construyes la casa por el tejado, lo más probable es que se te caiga al suelo. Sí, pero ¿qué político se va a atrever a decir, por ejemplo, en un país como España, que el 95% del tejido empresarial son pymes, por no hablar ya del resto de grandes empresas que compiten a nivel mundial, donde cada país tiene su legislación, sus ayudas, que reduzcan el consumo energético, que incluso frenen sus beneficios económicos a costa de otros? Esto se hace global o no se va a poder hacer y estamos en una pescadilla que se muerde la cola siempre, ¿no? Bueno, yo, de hecho, empezaría a preocuparme un poco menos por lo que haga el resto del mundo, ¿eh? Porque, quiero decir, vamos a un mundo que va a ser cada vez más vasto y las comunicaciones van a ser cada vez más difíciles, porque si hemos tenido un sistema globalizado ha sido porque teníamos mucha energía abundante y barata. Como vamos a una situación en la que la energía no va a ser ni tan abundante ni tan barata, de repente todo va a ser más regional. Entonces, yo empezaría por ordenar mi casa y si tú lo haces bien, no te preocupes que los otros ya te copiarán, ¿no? Con respecto al tema de las empresas, es curioso porque
a pesar de mis grandes virtudes de comunicación y toda la alegría que yo transmito naturalmente, pues hay muchas empresas que me contactan últimamente porque quieren entender qué está pasando, porque al final cuando bajas al terreno, bajas al mundo real, te encuentras que hay problemas de suministro de productos químicos, de metales, de energía, de todo y tal, y las empresas quieren saber qué está pasando y quieren saber qué pueden hacer para adaptarse. Y en general yo noto una actitud muy proactiva, muy adecuada, muy intencional de intentar realmente entender y resolver los problemas. Yo no creo que el objetivo de una empresa cualquiera, ¿no? Antes hablábamos de la cerveza, ¿no? Pues el objetivo de, yo qué sé, de DAM, por decir algo, ¿no? No creo que sea consumir energía. Su objetivo es producir cerveza, como es normal. Entonces, ellos lo que intentarán, lógicamente, es reducir el consumo pues, de energía y materiales para que realmente su negocio pueda seguir adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo detecto una preocupación, hay una consulta constante y hay una necesidad de buscar soluciones y se están buscando. Es mucho más proactivo en ese sentido el mundo empresarial, quizá que el mundo político, que actúa siempre con más miedo y con más recelo y más pensando en el ciclo político de los 4 años, ¿no? Entonces, en todo caso, yo creo que en general las empresas del sector productivo buscan y pueden encontrar alternativas, pero además es que lo tienen que hacer por fuerza. Pensemos que en este momento se está produciendo un paro industrial salvaje en toda Europa, también en España, pero en Alemania es muy profundo, ¿eh? Se ha destruido prácticamente el 23% de la capacidad industrial de Alemania, porque las materias primas son escasas, la energía es escasa y porque hay pocas perspectivas de futuro. Entonces, delante de esto, hace falta reaccionar. Entonces, si tú sigues con los esquemas del pasado, te vas a estrellar. Afortunadamente, la mayoría de las empresas, y particularmente en España, son conscientes de que necesitan evolucionar, porque si no evolucionas en un contexto como este, obviamente, te mueres. Entonces, lo que hay que hacer es ayudar y buscar estas alternativas. Y yo también me empecé a pensar que quizá lo que hay que hacer es primero consolidar lo regional y luego ya veremos qué pasa con lo global, ¿no? Pero ahora es un poco de salvar los muebles, no hundirnos de momento. Sí, pero quiero recordar que a final de noviembre, para el 24 o 25, la Unión Europea va a aprobar una ayuda, un rescate a empresas eólicas y renovables en Alemania. Ahí nos planteamos otra cuestión, es decir, tú puedes hacerlo bien, este grupo A3 Media puede hacer una política en la cual hay una reducción considerable de gasto de energía y de ser más sostenible, cuando ves que el competidor que tengas en Alemania le da a Europa dinero. Y entonces, la clase política no es que sea cortoplacista, es que se pone trampas, jugamos al solitario y hacemos trampas. Bueno, aquí yo creo que, por ejemplo, el caso concreto, que además no es en noviembre, es en octubre, es decir, la semana que viene. La semana que viene, en octubre, sí, no noviembre. La semana que viene la Unión Europea va a aprobar, se anunció en el debate de discurso de la Unión, lo anunció Ursula von der Leyen, que va a haber un rescate para la industria manufacturera de aerogeneradores en Europa porque se están hundiendo económicamente, están perdiendo mucho dinero, en parte pues porque los costes les han aumentado, en parte porque están teniendo problemas con el diseño de algunos aerogeneradores que mucho antes de lo previsto están presentando problemas graves estructurales y están perdiendo dinero a manos llenas. Y efectivamente es una industria fundamentalmente alemana, porque la industria fotovoltaica, que esta era más española, esa la dejaron desaparecer sin más, hace años ya. Y eso es verdad que aquí también hay un poco de sesgo y hay que pensar. ¿Qué le pasa a Europa? Europa lo que está pensando es, si nosotros dejamos que los chinos barran el mercado de los aerogeneradores, como en su día barrieron el de la fotovoltaica, Europa se queda sin una industria crítica para su futuro. Y en eso yo estoy de acuerdo. En eso yo estoy de acuerdo. Es importante que una industria crítica para el futuro de Europa no desaparezca. Lo que también es verdad es que hay que empezar a hacer planteamientos realistas, porque una parte de lo que le ha pasado a la industria eólica es porque se han proyectado, se ha hecho el cuento de la lechera, se han proyectado unos beneficios, se ha pensado que era muy fácil pasar a aerogeneradores cada vez más grandes, con más consumo de materiales, y no era fácil, no era sencillo. Se ha puesto un modelo de transición energética en el que hoy estamos construyendo aerogeneradores de 2 y 3 megavatios y de aquí 15 años los estamos construyendo de 15. Bueno, a lo mejor no. Prudencia. Vamos a ir escalando, vamos a ir haciendo la curva de aprendizaje, vamos a ir mejorando. No intentemos acortar los plazos. ¿Por qué intentamos acortar los plazos? Por desesperación. Porque vemos que nos quedamos sin petróleo, sin carbón, sin gas, sin uranio. Y entonces tenemos que encontrar algo porque Europa necesita, España necesita, pues cambia lo que necesitas, porque a lo mejor tu problema es que no encuentras una solución porque tu problema está mal planteado, porque estás poniendo el carro delante de los bueyes, porque a lo mejor lo primero que tienes que plantearte es qué es lo que realmente puedes producir
Y luego lo siguiente es cómo te adaptas a lo que realmente puedes producir. Y seguramente se puede conseguir un machembrado bastante bueno, seguramente se puede conseguir algo funcional, pero evidentemente requiere un esfuerzo, una planificación, una concertación y, sobre todo, dejar de mentir, dejar de hacernos trampas al solitario, porque es que muchas veces nos autoengañamos, porque resulta mucho más cómodo pensar que va a haber una transición sencilla en la que vamos a sustituir los combustibles fósiles, que tienen unas características diferentes a la energía renovable, lo vamos a sustituir sin más, porque sobre el papel los kilovatios hora son todos iguales, pero luego resulta que no es lo mismo tener un vehículo autónomo que tener un vehículo conectado a una red, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tenemos que empezar a ser sinceros. Hagamos un esfuerzo por ver cómo salimos de esta, porque es que lo peor que te puede pasar como sociedad es que te autoengañes hasta el punto de que escojas las vías más perjudiciales para ti, menos convenientes, más destructivas. Hay que entender dónde estamos para empezar, es un poco lo del tuit que me leían, porque si nosotros empezamos a implementar todos estos planes y de repente se empiezan a romper los aerogeneradores y el coche eléctrico no llega, la gente no sabe cómo moverse en las ciudades, empieza a haber racionamiento de diésel, hombre, yo diría que la gente en la calle esto muy bien no se lo va a tomar. Entonces, lo peor que podemos hacer es mantener a la gente engañada pensando que esto es una cosa sencilla, cosa de cantar, y que después vengan los problemas. No, hablemos sinceramente de la magnitud del problema, trabajemos juntos para intentar resolverlo, para intentar disminuir los riesgos y, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo estoy seguro que se puede llegar lejos, porque yo soy físico y yo sé que a nivel de física y a nivel de ingeniería sabemos cómo hacer para mantener un nivel de vida muy semejante al que tenemos ahora mismo en España, consumiendo la 10ª parte de la energía y los materiales que consumimos. Con lo cual, en ese sentido, yo estoy confiado en el plano técnico. Pero hay que hacer cambios en el plano social y, en particular, en nuestro sistema económico. No podemos tener un sistema económico orientado al crecimiento infinito en un planeta finito. Esto es muy simple. Hay que repetirlo siempre. No se puede crecer siempre en un planeta finito. Es que este sentido común. Estamos chocando contra los límites biofísicos del planeta, tanto los ambientales, la contaminación, el cambio climático, pérdida de biodiversidad, pérdida del agua, etcétera, etcétera, como los materiales. No hay suficiente material para mantener este ritmo creciente de consumo. Entonces, por favor, reflexionemos, decrezcamos, pongamos en el nivel que tenemos que ponernos. Nosotros tendremos que bajar para que otros puedan subir y al final todos nos equilibremos, pero tenemos que hablar de esto. Es que si no hablamos de esto, no vamos a conseguirlo, ¿eh? Si no, lo que va a pasar es que nos vamos a estrellar. Y está claro que en el futuro, como decías, la igualdad, no hay que dejar a nadie atrás, el famoso mensaje que se dijo durante la pandemia por parte del Ejecutivo, y tiene que haber una inclusión real de Italia. Has comentado que las empresas están actuando de manera mejor que la clase política, es decir, incluso una pyme en cualquier polígono industrial de los centenares que tenemos en nuestro país sabe perfectamente, porque sabe cómo tiene que llegar a final de mes, porque lo vive y lo sufre. Como todos los empresarios, tienen que echar sus cuentas, ven todo su ajuste. En la clase política no. A nivel de calle, la sociedad está mentalizada realmente, o como dices tú, estos vaivenes, estos golpes, hace que reflexionen y diga un momento dado desde el hecho de no voy a tener tantos automóviles en mi unidad familiar porque no hacen falta tantos, a lo mejor tengo que hacer otro tipo de movilidad o transporte público hasta la adquisición, pues eso, del vehículo. ¿Eso se reflexiona o piensas que estos vaivenes al final es un efecto boomerang que va contra, al final, la sostenibilidad y el cambio climático? Mira, yo lo que veo, y es normal, la gente está cabreada porque está viendo que las cosas van peor, hay inflación, hay inestabilidad laboral, y cuando ves que un día anuncian una cosa, otro día anuncian otra, ahora vamos a coger y quitar los coches el 2035, no espera el 2030, no, lo vuelvo a cambiar 2032, la impresión que tienes es que te están tomando el pelo. Y la impresión que tienes es que te están estafando, y esto, por desgracia, está pasando a una parte importante de la población. Y no solo eso, cuando se habla del cambio climático, se dice, no, es que todo esto lo tenemos que hacer por el cambio climático, que no es verdad. No es por el cambio climático. El cambio climático es uno de los problemas, pero hay muchos otros, y en particular que no hay recursos para mantener el ritmo que estamos manteniendo. Entonces la gente dice, oye, a mí me están estafando, y más cuando después a veces, queriendo o sin querer, implementas políticas que son desiguales, que perjudican más a determinadas personas. Entonces lo que acaba pasando es que alimentas pues, la teoría de la conspiración, la desconfianza, la gente piensa al final que le están tomando el pelo, porque en algunas cosas le están tomando el pelo, porque es verdad. Porque en algunas cosas se está intentando justificar medidas muy restrictivas que no tienen una base en función del argumento que se da, pero no del argumento que no se da. Tenemos que disminuir drásticamente el número de coches en circulación en España en los próximos años porque nos vamos a encontrar con un problema de falta de diésel y de falta de gasolina, y esto hay que decirlo. Pero es que esto además no depende de nada, y no es que los jeques árabes sean unos lo que sean, y nos están cerrando el grifo, es que realmente no hay más. Es que no hay más que ver cómo ha ido la inversión los últimos años. La inversión en búsqueda de nuevos yacimientos ha caído desde 2014 un 55%,
porque no quedan yacimientos rentables. La OPEP el otro día decía que hacían falta 140.000 millones de dólares simplemente para evitar que el mundo vaya al caos. Ya se sabe, hay que decirlo. Y hay que mirar cómo se hace de una manera justa, que no perjudique justamente a las rentas más bajas. Lo que hay que hacer es ver cuál es el modelo. Pero si no somos sinceros, si no hablamos del problema en realidad, pues lógicamente se va a alimentar la desconfianza y la inestabilidad. Y el populismo, el radicalismo y, Efectivamente, en este caso, climático. Pues hemos cumplido el horario que nos había marcado, Antonio. Yo creo que es muy interesante esta jornada de Metafuturo, no solo nuestro panel, obviamente, sino todos, en el sentido de que es un foro de debate, de reflexión y de hacernos pensar que en esta sociedad que avanzamos tan deprisa, esta es como digo yo de las redes sociales, que queremos al instante y brevemente todo, quizás deberíamos de hacer una pausa y reflexionar sobre todo un tema tan importante que nos afecta muchísimo como es la energía, la sostenibilidad y sobre todo el cambio climático y que lo estamos padeciendo como hemos visto. Desgraciadamente está pasando en Europa a lo largo de esta primavera-verano y esperemos que el otoño-invierno sea más normal. Así que, Antonio, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por asistir a este acto. Muchas gracias a todos.